En Dios, amén. Nos gozamos en ese Dios de paz, ese Dios de perdón, ese Dios de justicia, ese Dios que todo lo que hace es bueno en gran manera, amén. No podemos ni igualar ni superar lo que Él hace en nuestras vidas y en su creación. Amados, la disertación de hoy podemos titularla Nuestra edad. Nuestra edad. Vamos a compartir sobre la edad. Y leíamos en la lectura central, en los Salmos, capítulo 39. Este salmo, en la Reina Valera de 1960, tiene un título: el carácter ¿qué? Transitorio ¿de qué? De la vida. De la vida. Transitorio de la vida. Y tiene, en este caso, 13 versículos, los cuales ustedes y mi persona estuvimos leyendo. Ustedes lo estuvieron leyendo de manera en la cual, con entendimiento. Y mis amados, en este pasaje de Salmos nos habla de la edad. Ahora, la edad es el tiempo que hemos vivido como personas, ¿sí? Es el tiempo vivido como persona. Ahora, las otras criaturas también tienen edad, pero en el caso de nosotros, hace referencia David de la transitoriedad de la vida. Pero también encontramos que es la duración, es el tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de la edad. Es decir, desde la fecundación, desde la concepción y desde la muerte. Desde la muerte, la edad. Ahora, mis amados, tenemos que tener claro lo siguiente. ¿Qué expectativa tiene usted de vida? ¿Qué expectativas la humanidad a través de los tiempos ha tenido de vida? Si empezamos a estudiar desde Génesis capítulo 6, ¿sí? Capítulo 6, capítulo 5, nos habla de un hombre, Matusalén, ¿sí? Antes del diluvio, que fue desde el punto de vista bíblico y cronológico, terrenal, un hombre que celebró bastantes cumpleaños. Sí, no vamos a entrar en detalles desde el punto de vista del calendario o de lo que se utilizaba para medir el tiempo en ese momento histórico. Pero encontramos hoy en día que todos nosotros esperamos vivir por lo menos, ¿sí? 80 años. 80 años. 80 años, y algunas personas desafían esas expectativas y, como compartía mi hermana, vivir 100 años. 100 años. 100 años. Ahora, escuche, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de investigación, los sitios en los cuales se da más esas edades, ¿sí?, longevas, está en Okinawa, Japón, pero también en Cerdeña, en Italia, en la cual hay una población centenaria. Es decir, hay bastantes personas que tienen entre 100 y un poquito más. Centenarias. Pero continuando con esto, me encontramos, mis amados hermanos, que en la actualidad, la mujer que quedó en la historia, no desde el punto de vista de antes del diluvio, Matusalén, sino en estos tiempos, hubo una mujer francesa, ¿sí? Y los Juegos Olímpicos se están llevando a cabo allá, en Francia. Y esta mujer, la cual llegó a cumplir, en este caso, permítame, según este dato,
llegó a cumplir. Esta mujer, ella, su nombre es Yani, ¿sí? Carmel, y vivió hasta 122 años. 122 años. Está registrado en la actualidad, ¿no? No vamos a tener en cuenta Matusalén, en fin, que vivió 969 años. Y eso tiene también una explicación. Ahora, la pregunta que surge, mis amados, es esa. ¿Cuál es su expectativa de años por vivir? ¿Cuál es? ¿Qué hace el ser humano para responder a la expectativa de vivir? ¿Sí? Bueno, algunos dirán mente sana, cuerpo sano. Y qué bueno, los gimnasios, la gimnasia, ¿no? El cuidar la alimentación, la nutrición. Y eso es importante, ¿sí? Y llega de una manera u otra a responder eso, ¿no? Hasta cierto punto. Otros, el llevar una vida de prudencia, ¿sí? No de imprudencia, ¿no? Somos precavidos al salir, al manejar el vehículo, ¿sí? No como vemos en la mayoría, ¿no? De la cultura desafiante de hoy en día, ¿no? Acelerados. Y vemos cómo manejan esas motos o esos vehículos, ¿no? Como si supieran cuándo van a partir, a morir. O incluso como si vivieran para el momento. Y eso lo vamos a estar compartiendo también. Pero sea que sí o sea que no, eso no es la forma de asumir la vida. La vida no es la forma. Escrituralmente encontramos unos recortes bíblicamente de la vida humana. Y la primera la encontramos en Génesis capítulo 6. Capítulo 6, versículo 13, en la cual Dios dice: no voy a contender más con mi criatura humana, con los seres humanos, porque ellos son carne, son criaturas y yo soy el creador. Y ahí en ese recorte, digámoslo así, hasta 120 años. Acuérdense, la francesa duró 2 años más. Y habla de recorte. Ahora, ¿por qué se dan esos cortes? Por la condición caída del hombre, en la cual se autodestruye, la cual abusa de su salud, abusa de la vida, y también el desuso de esta, porque no es solamente ir al abuso, sino el desuso, el no tener una vida activa, ¿sí? Lo que no se utiliza se atrofia, se daña. Y vemos ese primer corte a razón de la condición caída del hombre. Anteriormente encontramos en el capítulo 3 que Dios establece el trabajo no como castigo, porque ya el hombre cuidaba y labraba la tierra, pero establece el trabajo más forzoso, porque el hombre, hablando de hombre, hablamos de la persona, no estamos excluyendo a la mujer, ¿sí? La gente, si no tuviese una labor en la cual se siente realizada sus habilidades, talentos, destrezas, en fin, estuviera más en ociosidad y en una condición caída. Imagínense qué dice los antepasados, ¿sí? Que la madre de todos los vicios es la ociosidad, el estar con la mente desocupada. Y encontramos otro segundo corte, ¿no? Que es el que compartíamos ahorita, en lo que nos dice el salmista en el Salmo 90, versículo 10 al 13. Y nos habla que hasta los 70, pero luego dice que los que gozan de cierta vitalidad hasta los 80. Y con algunos achaques. Ahora, esos achaques, esos no son enfermedades, eso hace parte de la edad. Escuchen. Es como nuestros hijos. Cuando están en desarrollo, muchas veces
van a sentir dolor en los huesos. Y no es porque se estén atrofiando, sino que se están desarrollando. ¿Sí? Porque se están desarrollando. Luego vemos que en la situación de lo que nos dice ahí el salmista, es interesante. Y vamos a leerlo, no nos vamos a quedar con la expectativa de lo que dice. Yo sé que muchos de ustedes conocen ese pasaje maravilloso que siempre lo utilizamos en referencia a los cumpleaños. Dice así la palabra de Dios, permítame leer para usted, versículo 10 del capítulo 90 de los Salmos. Los días de nuestra edad son, ¿qué? 70 años. 70 años. Y si en los más que robustos, ¿son cuántos? 80. Cuando hablan de robustos, son aquellos que se alimentaron bien, se cuidaron bien. Robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan, ¿y qué? Volamos. Y volamos. Y volamos. Nos toca soltar. Y luego encontramos sobre ello este corte de nuestra condición humana, nuestra condición caída. Mis amados, en cuanto a ello, podemos también agregar que vivimos trabajando duro, y eso es bueno, trabajar. El trabajar activa y es una realización. Es una labor en la cual desarrolla no solamente la parte física, sino también mental. La dinamiza, la tiene en movimiento. Ahora, también encontramos que sufrimos también. Sufrimos. Sufrimos. Y antes de hablar, lo que hicimos fue llorar. Y agregamos otras cosas. Fue lo primero. Y andamos muchas veces, no dije siempre, no se sienta, muchas veces sin rumbo en esta vida, sin rumbo, ¿sí? Y andamos de igual manera en una situación de planear, planificar y agendar, ¿sí? Pasando por alto muchas cosas. Y de repente nuestra vida y la vida suya, la vida mía, termina. Ahora, es interesante esto de termina, o como dice ahí el Salmo, volamos. Ahí no especifica la manera en la cual usted va a volar. ¿Sí? Hay personas que parten o mueren de diferentes formas. ¿Sí? Vemos que las personas pueden estar con mucha seguridad si es una persona famosa o una persona que está bajo riesgo de amenazas, y puede tener la seguridad, pero hasta ahí llega. No hace mucho estuvimos viendo y hemos visto a través de la historia líderes que tienen escoltas, que tienen vigilancias y todo, y vuelan. O otras personas en sus casas que comiendo se descuidan y empiezan a hablar, ¿sí? Y nos decían que cuando estamos comiendo no se habla, que con la boca llena no se habla porque las palabras son aire, y cuando sale el aire y usted traga, se atraganta, como decimos popularmente. ¿Y cuántas personas han volado de esa manera que uno dice, pero qué pasó? Y después que le hacen la necropsia, encuentran, no, tiene aquí una obstrucción, en fin. No entremos en eso, porque de eso no apunta a lo que Dios nos quiere hablar, pero sí era necesario hablar sobre ese punto también. Encontramos también, mis amados, que en este escrito del Salmo 90, en la cual hacíamos alusión de la edad que los más robustos llegan a 80, Dios nos hace entender que la vida terrenal es corta y hay que vivirla con sabiduría. Usted lee ese Salmo 90 y dice,
que traigamos a nuestra vida sabiduría. A la edad que usted tiene, ¿qué ha hecho con su vida? Ahora decimos su vida desde el punto de vista lógicamente terrenal. Pero si usted no entiende que esa vida no le pertenece a usted ni a mí, sino a un creador, ¿qué ha hecho usted con su vida? Ahora le agrego, porque si ya me respondió, ¿qué ha hecho usted con la vida de aquel que se la dio? ¿Qué ha hecho usted con Dios durante toda su vida? Durante todo este tiempo, desde que usted entró aquí o desde que ahora usted está escuchando este mensaje a través de las redes sociales. ¿Qué ha hecho usted con su vida y con la vida de aquel que te da la existencia de la vida? ¿Qué ha hecho usted? Amados, hay un engaño que a través de la historia se ha transmitido. Hay muchos engaños, muchos. Pero uno de los más célebres que ha transcurrido de civilizaciones, de pueblos, en fin, es el siguiente, y es una actitud de quienes dicen: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esto lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y no lo decía al pueblo hebreo, sino a los gentiles que entendían eso por lo que en el caso de las peleas, de las luchas entre gladiadores, muchas veces ellos expresaban eso antes de ir a pelear, a la guerra. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esto es un engaño, esto es una mentira, ¿sí? Lo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Es una mentira porque esto expresa la falsa creencia de que podemos vivir sin pensar o aceptar que hay una eternidad, que no hay eternidad, que solamente lo que hay es el aquí y el ahora, el instante. Y por eso ahorita comentábamos que hay personas que viven como si supieran que ya van a morir, y hacen y deshacen y quieren hacer cosas buenas y bueno, pero no. Hay una eternidad, no solamente una vida aquí en la tierra. Y hay muchas personas que se preparan para vivir aquí, pero no se preparan aquí para la eternidad. Aquí es donde te preparas para dónde va a ser tu vida en la eternidad. La Biblia dice: está establecido para usted y para mí morir una sola vez y después nos presentaremos ante el Creador. Es bueno hacer planes, claro que sí. Es bueno proyectarnos, hacer proyectos, claro que sí. Pero no vivas pensando que ese es el todo y no hay un más allá, una eternidad. Una eternidad. Amados, encontramos, por tanto, que esa falsa actitud, y muchos lo dicen de diferentes maneras, tal vez no dicen comamos y bebamos que mañana viviremos, sino lo dicen: es mi vida y nadie tiene que meterse. Yo vivo así y nadie tiene que meterse. Es una forma maquillada de lo mismo. Como si no fuera a haber una eternidad y que tarde o temprano no hay una justicia divina, un Dios. Amados, retomando el Salmo 39, encontramos en este pasaje el autor, David. No todos los salmos fueron escritos por David,
y no fueron escritos en la época de David, ninguno fueron escritos en la época del exilio. Y el rey David pide a Dios, escuche, pide a Dios que le ayude a aceptar la brevedad de la vida. No solamente usted debe saber que su vida es breve, tienes que pedirle a Dios que te permita aceptar. Aceptar ahí es comprender qué vas a hacer con ese tiempo de vida. ¿Qué estás haciendo con ese tiempo de vida? Eso es comprender. Y lo dice el versículo 1. Versículo 1, en este caso hasta el versículo 6 de este Salmo 39, versículo 1 hasta el 6. Permítame leer. Yo dije, dice David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. ¿Qué dice? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuándo sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días términos cortos, y mi edad es como nada delante de ti. En relación a la eternidad, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recoge. Si usted no tiene claro la brevedad de la vida, no va a encontrar la importancia y el sentido de esta. Si no, va a ser de manera irresponsable el uso que esta haga. ¿Sí? Se nos enseña de autonomía y que no somos heterónomos, es decir, no dependemos de nadie ni de los demás. Pero déjeme decirle que la vida suya y la vida mía está en las manos de aquel que te la dio, el cual es Dios. Yo puedo decir que hoy es 31 de diciembre y que es sábado, pero no es. Usted puede decir y mantenerse diciendo, no, yo dependo de mí. Yo no necesito de lo que usted está diciendo, que hay un Dios, que mi vida está en las manos. No, si usted supiera lo que yo he logrado por mí mismo. Debes entender la brevedad de la vida y que esa vida que es dada por Dios, ¿sí? Es breve. Es breve. Encontramos también, mis amados, para avanzar sobre esto. Encontramos que también David en el Salmo 39 dice en este caso, en los versículos 7 al 13 del Salmo 39, que Dios muchas veces nos habla de diferentes maneras, pero el hombre quiere culpar a Dios de la brevedad de sus días. Quiere culpar a Dios. Y vemos personas, y alguna vez nosotros en algún momento, es que yo estoy pasando esto en mi vida ha sido así, amarga, o en fin, por Dios. Es que yo me accidenté por Dios. Y los que están en una situación de desahucio, desahuciados, más aún empiezan a hacer señalamientos. O de los que están en una circunstancia de estrechez, dice, yo no he disfrutado la vida. Y empiezan a culpar a Dios. Dice el versículo 7 al 13 de la siguiente manera. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre.
y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Y termina: porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y ¿qué? Y perezca. Frente a eso, mis amados hermanos, debemos hacer las siguientes aclaraciones para terminar, Y la primera aclaración, en lo que Dios a través de David nos enseña sobre la brevedad de la vida suya y mía, de cada uno de nosotros, es lo siguiente. Dios no es culpable por la brevedad de la vida. Dios no es culpable. David, en el versículo 1 y 3, va a hacer señalamientos a Dios, que Él es responsable de la brevedad. Pero no, Dios no es culpable de la brevedad de la vida. Encontramos segundo, pidámosle a Dios ayuda para comprender que ciertamente nuestra vida es breve. Que valoremos cada instante de nuestra vida. Y valorar es ser agradecido con el dador de ella y disfrutarla. Saber de que la vida es un paquete que va a traer lo que dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo tiene su... Y ahí habla de tiempo solamente de reír. No. Hay tiempo también de llorar. Ahí dice que hay solamente tiempo de paz. No. Hay tiempo también de guerra. ¿En qué tiempo estás de eso que habla ahí Salomón? En la cual todo tiene su tiempo. Y no quieres entender que eso hace parte de la brevedad de la vida. Hay tiempo para estar trabajando. Hay tiempo en el cual estamos entregando hojas de vida para que nos contraten. Pero también estar trabajando y trabajar como si fuese ¿para quién? Para Dios. Cuidar el trabajo. Tercero, la vida tiene un término corto. Lo dice el versículo 5. David tenía que, en este caso, cuando David llegó a la edad avanzada de la ancianidad, él va a necesitar de una doncella que lo calentara para poder dormir. Ese que enfrentó a Goliat y dio muchas victorias, terminar en una situación de esa. Y va a escribir un salmo, la oración de un anciano. Salmo 78. Y encontramos sobre esto en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 3. Que los siervos de David, viendo de que nada calentaba a David en su edad adulta, anciana, consiguieron una joven doncella para que durmiera con David, y él no tuvo relaciones con ella porque él no podía calentarse. Joven, tú sabes lo que dice Eclesiastés 12 y Eclesiastés 13. Ese David vigoroso, hermoso, ya no era ese que ya salía a las guerras, sino que necesitaba no una cobija térmica, porque ni siquiera esta lo hubiera calentado. Podía tener hasta piel de cual sea, una joven. Y dice ahí la escritura sobre ese David que le llegó a comprender la brevedad de la vida y las condiciones. Encontramos también una cuarta, que la vida es como una sombra, nos dice ahí en esta lectura del salmista, en el Salmo 39, que ciertamente, versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién
la recoge. Versículo 6 del capítulo 39 es una sombra. Es una sombra que no permanece. ¿Sí? Que no permanece. Y luego encontramos lo que Santiago en capítulo 4, versículo 14 dice que es como una neblina. Es como una neblina que se desvanece. Que se desvanece. Quinto, que debemos esperar si la vida es breve. ¿En qué debemos esperar si la vida es breve? ¿Qué debemos esperar? Y encontramos la respuesta a ello en la cual el salmista es confrontado y se confronta él mismo con esta verdad. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué debes esperar si la vida es breve? Bueno, la respuesta lo encontramos ahí mismo en la segunda parte del versículo 7 del capítulo 39. Mi esperanza está en mí. En Dios, no en usted. Debe usted cambiar. Si usted creía que usted tenía el control de su vida o las circunstancias, está en Dios. Usted está aquí porque Dios así lo quiso. Amén. Amén. ¿Y qué más encontramos? A esa pregunta, ¿en qué debo esperar si la vida es breve? La esperanza está en Dios. Pero también nos dice, versículos 12 y 13 del capítulo 39, que usted y yo debemos pedir su bondad para que nuestra vida y nuestros días sean placenteros. Amén. Dice versículos 12 y 13 del capítulo 39. Dice así: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Tu bondad sea con usted y sea conmigo, lo que quiso decir. Y también encontramos lo que dice Santiago, capítulo 4, ahí sí lo vamos a leer completamente. Y lo vamos a leer a una sola voz, todos. Todos. Santiago, capítulo 4, versículo 14 al 17. Santiago, capítulo 4, versículo 14 al 17. Y en el versículo 13, el título dice: no os gloríes del día de mañana, pero vamos a leerlo desde el 14 hasta el 17 a una sola voz. Amén. Y dice así a una sola voz, al unísono: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios nos perdone cuando le decimos a Dios: hazte un lado, que yo hago las cosas mejor que tú. Hazte un lado porque mi agenda está mejor que la tuya. Hazte un lado porque tú no encajas en mi vida. Tú no encajas en mi estilo de vida. Es mi estilo de vida y tú no encajas. Que Dios nos perdone. El orgullo. Amados, esta vida hay que ponerla en las manos de Dios. Sea que vivamos o que muramos, va a decir el apóstol Pablo. Sea que vivamos, somos ¿de quién? Romanos capítulo 14, versículo 7. Usted no vive para sí, ni yo vivo para mí mismo. Amén. Cristo murió por usted y por mí. Y si Él murió por usted y por mí, vivamos para Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.
Póngase en sus pies. Maravilloso Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos diste libre arbitrio, nos diste voluntad. Pero a veces, muchas veces hacemos mal uso de esta. Y más aún cuando te decimos a ti, hazte a un lado, que yo puedo hacer las cosas mejor. Tal vez no la decimos literalmente, pero lo hacemos con nuestras acciones. Perdónanos, Señor. Igualmente, Señor, te rogamos que los años de vida que tú nos tengas aquí en la tierra y que son incomparables a la eternidad que ya tenemos por la muerte y resurrección de Cristo como hijos tuyos, nos permitas disfrutar de la bondad tuya, de alinearnos con los pensamientos tuyos y los caminos tuyos que son más altos que los nuestros. Te lo suplico, Señor. Te lo suplico, Padre. Cada día hazme entender y haznos entender que nuestra vida está en tus manos. Nuestra entrada, nuestra salida, todo momento. Sea tu bendición alcanzando a cada uno de los que están aquí, pero también de los que están escuchando. Ese amigo que está apartado, ese hermano que está apartado, o ese que ha oído de oídas, pero no ha tenido ese encuentro personal contigo. Sea hoy en el cual esa persona, usted, sí, usted, se dirija a Dios, diciéndole, aquí estoy como pecador. Reconozco que he llevado una vida de espalda a ti, a mi manera y a la manera mía. Lo que ha llevado es al fracaso, a felicidades y alegrías temporales, pero me siento vacío, perdido. Aquí estoy, Jesús. Creo que tú viniste al mundo para darme la salvación, que a través de tu muerte recibo ese perdón porque pagaste el precio del pecado, que es la muerte. Recibo ese perdón. Ayúdame a llevar una vida que te honre, transformado por el Espíritu Santo y por tu palabra. En tu nombre te lo imploro, Jesús. Y un día pueda conocerte. En tu nombre, oh Cristo. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, amados.